Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Somos el equipo 1 conformado por Carlos Aguilar, Israel Aguilar, Fernanda Alba, Ricardo Alcántara, Daniel Almonte y Jocelyn Alvarado. Bienvenido seas al podcast El Renacimiento. La palabra renacimiento tiene su significado etimológico en el prefijo re, que significa reiteración, y en el verbo naci, que significa nacimiento, es decir, literalmente hace alusión a la frase volver a nacer. También se le conoce como el renacimiento de la cultura clásica, pues durante el Renacimiento pintores, escultores y pensadores se volcaron en la historia clásica grecorromana, con el objetivo de inspirarse y producir obras diferenciadas de lo tradicional y corriente. En este sentido, varios trabajos, obras de arte y filosofías fueron reinterpretadas y valoradas para la nueva era. También se le llama Quattrocento y se considera un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se caracteriza por el desarrollo de la economía urbana mercantil, por la expansión de las ciudades y el comercio, por el establecimiento de monarquías autoritarias, por supuesto por el interés por recuperar e imitar valores de la cultura clásica grecorromana y también por el surgimiento de fenómenos y corrientes como el individualismo, el naturalismo y el humanismo, de los cuales platicaremos más adelante. El Renacimiento o Quattrocento se situó en Florencia, Italia, hacia el año 1400. Como ya mencionamos, los italianos consideraban la idea de renacer basándose en la recuperación de la grandeza de ciudades como Roma y Grecia, pues creían en el arte, la ciencia y la cultura que había florecido en la época clásica, inaugurando la época del Renacimiento en el siglo XV. En donde un grupo de artistas, sobre todo concentrados en la opulenta ciudad mercantil de Florencia, dieron inicio a una nueva era que buscaba reavivar lo más glorioso del pasado, creando un nuevo arte. La escultura, la arquitectura y la pintura en el Renacimiento se fueron desarrollando en paralelo fuera de Italia, aunque en el norte de Europa, en donde estaban los maestros nórdicos, la arquitectura permaneció fiel a la tradición gótica. La pintura fue el ámbito en donde más se vio el crecimiento y que conquistó el estilo que estaba ligado con la realidad, liderada por el pintor Jan van Eyck. Se estudiaron los antiguos libros de Vitruvio, quien defendía que la arquitectura debía estar regida por tres principales pilares: venustas, utilitas y firmitas. Durante la arquitectura renacentista, liderada por el arquitecto Filippo Brunelleschi, se concluyó la famosa Catedral de Florencia, con su conocimiento del sistema gótico para abovedar, utilizando un nuevo modelo para la construcción, en el que combinó columnas, arcos y pilastras para conseguir un efecto de gracia y levedad distinto a todo lo que se había realizado anteriormente. Esto dio origen a la nueva arquitectura del Renacimiento y el descubrimiento de la perspectiva. El humanismo. El humanismo fue un movimiento cultural y filosófico asociado al Renacimiento, en donde se sitúa al ser humano como el centro del universo, guiado por el antropocentrismo. Esta corriente considera al humano como la creación más perfecta de Dios. Por lo tanto, toda la naturaleza debía estar subordinada a lo humano. Los humanistas tienen una visión antropocéntrica del mundo, o sea que el mundo debía estar explicado por medio de la razón y la experiencia humana. Una de las obras más representantes del humanismo es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. En este dibujo se estudian las proporciones ideales del cuerpo, acompañado con notas anatómicas. Esta obra fue realizada alrededor de 1490. El humanismo surge en Italia
y se desarrolla en 3 principales focos: Florencia, Roma y Nápoles. En Florencia se encontraba la familia Medici, quienes impulsaban el arte y la cultura. También se encontraban ahí Maquiavelo, autor del Príncipe, y Marsilio, quien dedicó su vida traduciendo la obra de Platón. En Roma, Nicolás de Cusa y Silvio Piccolo. En Nápoles, el rey Alfonso V de Aragón tenía en su corte a eruditos y humanistas como Lorenzo Valla. Francesco Petrarca fue un poeta y filósofo italiano, también considerado uno de los máximos representantes del humanismo. Mientras tanto, el humanismo se difundía de Italia al resto de Europa. En Flandes, Erasmo de Rotterdam poseía conocimientos enciclopédicos y gozaba de un espíritu crítico. En Inglaterra se situaba Tomás Moro, quien en su libro Utopía criticaba a las sociedades de su tiempo y proponía un nuevo modelo de organización social. En España resaltaba el círculo de eruditos de la Universidad de Alcalá de Henares. Durante el siglo XV, el humanismo se direccionó hacia el espíritu y el orgullo cívico. Durante estos años, los humanistas siguieron el trabajo de Marco Tulio Cicerón. Por otro lado, Leonardo Bruni tenía la idea de que un individuo solo madura moralmente a través de su participación activa en el Estado, por lo que no era raro que la mayoría de los humanistas de esta época eran cancilleres y consejeros de Estado. La difusión del humanismo se vio favorecida por la creación de la imprenta en 1450. Gracias a ella se podían difundir textos y libros, y de esta manera la expansión de las ideas humanistas fue sencilla. Del mismo modo, la formación de academias difundía dicho pensamiento. Por ejemplo, la Escuela Platónica de Florencia y la Universidad de Bolonia y Alcalá de Henares. El naturalismo fue un movimiento filosófico, literario y artístico que expone la interpretación certera, absoluta y fidedigna de la realidad, viéndolo siempre desde un punto de vista natural. Esta corriente defiende la idea de que el origen está en la naturaleza. El naturalismo reconoce la relación de la esencia y constitutiva del hombre. Se considera a Aristóteles como el primer naturalista, quien creía y defendía que lo natural es lo real y lo real es lo natural. Dentro del naturalismo existen 3 momentos en los que éste se desarrolla y llega a la maduración, los cuales son la magia, la filosofía natural y la ciencia. La magia es el arte con el cual se pretende producir resultados contrarios a los de las leyes naturales, y tiene 2 aspectos: la universal animación, o sea, que considera como movido por fuerzas intrínsecamente similares al hombre, y la segunda es la pretensión de subyugar estas fuerzas por medio de encantamientos u oportunos tratamientos. El mago más famoso fue Teofrastro Paracelso, precursor de la medicina mágica. También creó las primeras drogas basadas en químicos y minerales, las que aseguraba podían mover al espíritu del hombre y al de la naturaleza. La magia naturalista es la que le da el paso a la ciencia naturalista. Como segundo momento tenemos la filosofía natural. Aquí Bernardino Telesio fue un filósofo naturalista y renacentista que sostenía que había que conocer a la naturaleza por medio de los sentidos. Para él, la naturaleza estaba movida por 2 agentes naturales, el calor y el frío. La ciencia. Aquí tenemos a Tommaso Campanella, quien defendía la física y la metafísica naturalista. Él sostenía que el alma es todo conocimiento original y que la armonía sostiene al mundo. Bueno, ahora vamos a pasar al subtema del inicio de la conformación del pensamiento moderno. Primero que nada, tenemos que decir que la modernidad tiene muchos sentidos. En todos los tiempos se ha usado para distinguir la novedad, que irrumpe en la sociedad establecida y anuncia un cambio.
de la reiteración de las formas de vida que continúan el pasado. En ese sentido, las vanguardias, las propuestas nuevas de pensamiento, la adhesión a las innovaciones aunque sean pasajeras, suelen calificarse de modernas, cualquiera que sea su contenido. Pero, en otro uso del término, por moderna, entendemos tanto una época de la historia de Occidente que sucede a finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento, como la forma de vida y de pensamientos propios de esa época. La época moderna comprende un lapso muy amplio, lleno de vicisitudes, transformaciones y contradicciones internas, lo cual hace compleja su caracterización. Para ello se propone buscar ciertas ideas básicas que estarían presentes en tan disímiles creencias, valores, actitudes, valoraciones de una época, aunque aparezcan contradictorias. Las demás creencias y actitudes, por distintas que sean, las aceptan como un trastorno incuestionable. Si contradicciones hay, se levantan sobre el supuesto común de aquellas ideas básicas. Antes que una doctrina formular en enunciados precisos, esas ideas expresan una manera de pensar las relaciones del hombre con el mundo, una preferencia por ciertos valores y un estilo general de razonar, implícitos en varias doctrinas. No se trata de un sistema de pensamiento, sino de una mentalidad. En un principio, solo unos pocos empiezan a destacarse por una manera de pensar diferente a la sociedad en la que viven, pero poco a poco sus ideas empezaron a ganar más adeptos. Las ideas básicas que caracterizan a una época señalan la manera como el mundo entero se configura ante el hombre. Por lo tanto, se crea lo que podríamos llamar una figura del mundo. Una figura del mundo empieza a brotar lentamente en el seno del anterior, pero poco a poco se va volviendo predominante. Pero obviamente estos cambios llevaron mucho tiempo, a veces hasta siglos. Generalmente se suele entender por pensamiento moderno una forma de pensamiento racional que tendría su expresión más clara en el siglo XVIII. A menudo, la idea de la historia y del mundo ilustrada su proyecto de racionalidad se toma como paradigma de modernidad, pero en realidad sus orígenes son más antiguos. Empiezan con la ruptura de la imagen medieval del mundo y con la aparición paulatina, en algunos ingenios, de una nueva imagen. Esta ruptura se inicia en el Renacimiento. Es en los siglos XV y XVI cuando se manifiesta el primer cimiento de lo que será un giro decisivo en la imagen del mundo y del hombre, y en el modo de pensar sobre ellos, aunque este no es universal, sino que solo aparece en algunas ciudades de Italia y de los Países Bajos. Allí empezará a forjarse la figura moderna del mundo, cuyo desarrollo verán los siglos siguientes. La figura renacentista del mundo no podría entenderse sin una referencia a la imagen que la precedió. Antes del Renacimiento, para el medievo, todo se encontraba perfectamente ordenado en el mundo y en forma jerárquica. Es decir, el cosmos y la sociedad humana se presentaban bajo la figura de un orden finito, en donde cada cosa tenía su sitio determinado según relaciones claramente fijadas en referencia a un centro. Cada uno tiene un rol que debe desempeñar lo mejor posible sin tratar de ser otra cosa. Entonces podríamos decir que la sociedad era un edificio donde cada persona, al ocupar su lugar, está a salvo de la novedad radical, pero también de la angustia. Pues bien, en el Renacimiento asistimos a la ruptura de ese mundo ordenado según un centro y una periferia. Esto cuando empieza a abrirse a paso la idea de un universo infinito. Cualquier parte puede ser el centro y cualquier periferia. Todo lugar es relativo, aleatorio, todo queda fijado por las relaciones que unos cuerpos guardan con otros. Lo que interesa no es ya el lugar natural que corresponde a cada cuerpo, sino las relaciones que tienen con otros, las funciones en que se encuentra el movimiento de un cuerpo respecto a los movimientos de los otros. Esta imagen del cosmos corresponde a un cambio semejante en la geografía. En el Renacimiento, la Tierra deja de tener un centro geográfico. Se inicia la era de los grandes descubrimientos, en que las carabelas recorren largas distancias y los navegantes hacen la experiencia de que la superficie terrestre es una esfera en la que cualquier punto podría ser su centro. Es la época del descubrimiento de las costas meridionales de África y de la aparición de un nuevo mundo, América. También se relativizan las culturas. O sea, se dijeron ellos mismos que si en otras tierras los hombres creen en cosas tan diferentes a las que nosotros damos por seguras, si hemos descubierto que las adhesiones de los hombres a valores son tan diversas, ¿cómo aferrarnos a la idea de que nuestra cultura es la única válida?
¿Por qué no aceptar, más racionalmente, que la nuestra es una entre muchas posibilidades de cultura? De allí basta un paso para sostener que nuestra civilización cristiana es una de las civilizaciones posibles y no el centro de la historia humana, y llegaron a la conclusión que todas las religiones son válidas como caminos a Dios y todas tienen semejantes derechos a considerarse ordenadas por Él. Y ya para concluir este subtema, en resumen, en el Renacimiento comienza a agrietarse toda la arquitectura física del mundo como la sociedad. La vida del hombre ya no está marcada por el autor de la farsa. Cada quien debe escribirla mientras actúa. La posibilidad que se empieza a abrir camino es la del individuo que, sin un sitio fijo, ha de labrarse un destino mediante su propia virtud. El valor que tenga la sociedad ya no dependerá del papel que le haya sido asignado, sino de la función que desempeñe gracias a su esfuerzo. Aunque cabe resaltar que este cambio también provocó incertidumbre y la sensación de inseguridad, ya que el hombre no tiene prefijado su lugar en el mundo ni en la sociedad. O sea, no fue fácil orientarse en un mundo que ha perdido su centro, y así como la Tierra navega en el espacio ilimitado sin saber cuál es su curso, así el hombre carece de un puesto seguro. Terminando con el tema anterior, prosigo con el tema de sistema económico, donde hablaremos sobre la génesis del capitalismo y el ascenso de la burguesía. Bueno, durante el siglo XV se asiste a la aparición de la primera forma de capitalismo llamada manufactura, para diferenciar el capitalismo pleno desarrollado en los siglos XIX y XX. Para el conjunto de Europa, los factores que permitían acceder al primer capitalismo son: inciso A, la proliferación de mano de obra desplazada del campo debido a la aparición de rentas en dinero y a la mayor productividad reportada por la utilización de los campos para cría de ovejas, también acrecentada por las libertades que se disfrutaba en la ciudad. B, la aparición de grandes capitales debidos a la acumulación originaria, es decir, a través del comercio, los botines de guerra y la usura. Inciso C, los avances en la organización del proceso de forma de la manufactura en talleres y gremios artesanales. La producción de muchos artículos, en especial los paños, se hizo de forma doméstica para reducir su costo. Los comerciantes provenían de materia prima y los instrumentos. Las familias trabajaban en su hogar y cobraban solo por su trabajo. De esa manera reducían el costo de producción y aumentaba su ganancia. El capitalismo manufacturero. Las ciudades eran independientes de los señores feudales gracias a su capacidad económica y adquirieron una importancia creciente que aumentó cuando los monarcas, intentando sustentar el poder de sus estados, buscaban apoyarse de ellas, garantizándoles el derecho de registrarse por ayuntamientos. Los monarcas estimularon el comercio, ya que generaba impuestos para sus arcas. Los nuevos comerciantes ricos ambicionaban el lujo de los musulmanes y bizantinos y construyeron bellos palacios que engalanaron con esculturas y pinturas. El consumo de toda la clase de artículos creció, lo que generó nuevas industrias y contribuyó al auge económico de las ciudades. De acuerdo con el tipo de mano de obra y de materias primas con las que contaban las ciudades, se fueron especializando en la producción de ciertos artículos. Las telas de lana inglesa, los tapices de los Países Bajos, las sedas y perfumes franceses. El intercambio comercial requirió monedas de circulación general y al poco tiempo se impusieron algunas como Ducado de Venecia y el florín de Florencia. El capitalismo inicial, en su necesidad de ampliar las rutas comerciales medievales, favorece los viajes descubridores de alta mar, propios de los siglos XV y XVI. La acumulación de capital en el comercio, la navegación, las nuevas industrias y el continuo intercambio de dinero hicieron necesaria la creación de instituciones que lo guardaban e invertían para obtener ganancias. Así nacieron los bancos. Durante la Edad Media, la Iglesia desaprobó la usura, por lo que los préstamos fueron registrados monopolizados por judíos y musulmanes. Por los cambios que trajo el enriquecimiento de las ciudades italianas, poco a poco se fueron evadiendo la prohibición de la usura y se institucionalizó la empresa de préstamo. En cuanto al ámbito social, involucrándose a lo económico, en Europa, centrándonos en Italia, el Renacimiento supone un gran devenir para el hombre,
pues el individuo tiene la oportunidad de prosperar y enriquecer, al contrario que la Edad Media, donde se practica la austeridad y la pobreza. Se crean clases sociales como la burguesía, que se hará con el control comercial y el mundo financiero, y los nobles que participan en la economía, en la compra de materiales lujosos e inversiones estatales, y por la compra de arte. Esta nobleza será la herencia de las familias aristócratas, que se hicieron con el poder en la Edad Media, haciendo que su fortuna venga de las grandes zonas agrícolas. Viven en las grandes ciudades con grandes lujos y los burgueses quieren imitarlos. Así pues, la moneda resurge y tiene el mayor protagonismo, pues será la nueva regla para tener poder, y donde circulará el progreso y mismo devenir de la historia, pues de esta manera se implantará las inversiones en todos los campos militares, tanto científicos, para potenciar al Estado. A todo esto, la Iglesia Católica perderá protagonismo entre la gente, pues la nueva mentalidad individual se aferrará más a la idea de humildad y rechazo del dinero y la siguiente separación de la Iglesia en la Europa del Norte. Esta separación separará la Iglesia Católica en protestante por el hecho de que el papado rompe con la regla principal de la cristiandad. No se observa una humildad, sino un auge de poder y materialismo que hace a la Iglesia corrupta y sean contrarios a él. Por otro lado, las familias humildes se fomentan por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Su núcleo familiar será el componente principal a la hora de realizar trabajos. Se compone mediante el padre, que será la cabeza de familia, y los hijos mayores que serán a lo largo de la historia lo que hereden. En ciertos casos será el hijo menor. Seguramente la madre y los niños se puede ver una jerarquización familiar donde cada uno desempeña un papel. El padre trae beneficios al hogar, pero para ello necesita una familia con hijos, mano de obra, y la mujer también puede ayudar en lo económico, a la casa empezando por el casamiento, donde se observa los matrimonios que son llevados por la dote de la mujer, es decir, la fortuna entre familias, que por lo consiguiente se enlazan los matrimonios. La mujer también puede ayudar mediante trabajos menos forzosos, como el trabajo textil. La familia es la forma segura de estabilidad económica y el funcionamiento de la sociedad renacentista, funcionamiento que se realiza mediante la herencia. Lo que nadie podía negar era el ascenso de la burguesía a una situación de preponderancia social, por el número de sus miembros, por las actividades que realizaba y los intereses que tenía en custodia. La burguesía constituía en casi todos los estados occidentales la fuerza más vigorosa. A veces la nobleza tradicional irrumpía con su antigua prepotencia, pero sus intereses limitaban su orgullo y la burguesía tuvo buen cuidado de no disputarle los honores allí donde los mantenía desde siglos. En España y en los estados periféricos del mundo occidental, Hungría, Bohemia, Rusia, los estados bálticos, la burguesía chocó con dificultades para constituirse sólidamente. En Francia misma debió soportar el viejo prestigio de la aristocracia. Pero el tiempo estaba a su favor y muchas circunstancias le eran propicias. Los descubrimientos de tierras lejanas, las necesidades de la guerra, el desarrollo del físico, todo prestaba oportunidad para que las clases que producían riqueza se afianzaran. En Italia, en Inglaterra, en los Países Bajos, en las ciudades alemanas y en aquellas que habían sufrido la influencia de Hansa germánica como Bergen o Novgorod, predominaba inequívocamente un nuevo espíritu económico que aseguraba a la burguesía un papel hegemónico. Decía Clement Sander que a partir del siglo XV, príncipes, condes, nobles, campesinos, burgueses y sirvientes se habían acostumbrado a confiar todo el dinero que poseían a Ambrosio Hochschild, que le pagaba un interés del 5%. Muchos peones de granja que no poseían más que 10 florines los habían confiado al banco de Hochschild, quien pagó durante un largo tiempo los intereses de 1.000.000 de florines que había recibido en depósito. Este capital se había servido para comprar y almacenar grandes existencias de mercaderías y provocar alzas de precios. La monarquía autoritaria es un modelo político de transición entre la monarquía feudal y la monarquía absolutista.
es un cambio esencial que finaliza la Edad Media y la Edad Moderna. Dentro de los cambios introducidos en estos tiempos se incluyen a los reyes, cuyo poder estaba limitado solo a la nobleza durante la Edad Media, por lo que los reyes luchaban por tener más poder, y para finales del siglo XV existían monarquías con tanto poder que se denominaban monarquías autoritarias. También, dentro de las formas del poder político medieval, se caracterizaban por fragmentar el poder. Esto durante el siglo XV sufre ciertas transformaciones y terminan siendo monarquías autoritarias o monarquías nacionales, las cuales se caracterizan por el poder centralizado en la persona de los monarcas o el rey y la existencia de una definida entidad territorial debido a la concentración de territorios o el cambio geográfico en el mismo. Una de las razones fundamentales de implementar esta forma de Estado es la necesidad de mantener una autoridad única para poder regular de una manera general las condiciones de la producción y considerar que la autoridad de los monarcas proviene de Dios y por consiguiente del príncipe y el Estado. Esto mismo debe ser la base de la organización nacional y la fuente de toda legislación, sustituyendo la jurisdicción de los señores feudales por la jurisdicción real. Para finales del siglo XV, dos teóricos del Estado ejercen una influencia en la concepción de la misma forma política del Estado. Estos son Maquiavelo y Tomás Moro. Dentro de la obra de Maquiavelo llamada El Príncipe, se sostiene que el Estado debe prescindir de toda moral en la gestión de su gobierno y guardarse por el realismo político. Por lo tanto, toda acción política ha de subordinarse a la razón del Estado. Y por parte de Moro, se propone dentro de su obra llamada Utopía, un Estado de carácter liberal en el que el hombre se rija por la ley aceptada por toda la comunidad y donde los gobernantes sean elegidos por el pueblo. Asimismo se plantea un bien individual que sea compatible con el de todos. En Utopía, un lugar imaginario, nadie es rico, pero a nadie le falta nada. También el fortalecimiento del poder se consigue a través de cambios en la política interior, como la creación de ejércitos permanentes, ejércitos de mercenarios y utilizaciones de artillería, así también como organizaciones administrativas, burocráticas y una hacienda para controlar ingresos y gastos del reino. En las medidas de política exterior se centran el establecimiento de relaciones diplomáticas que sean beneficiosas para todos los países aliados y que permita que se hagan fuertes y se enfrenten de manera conjunta a enemigos en común, teniendo como ejemplos las monarquías autoritarias de Isabel y Fernando, los reyes católicos en Castilla, Luis XI en Francia y Enrique VIII en Inglaterra, aunque algunas monarquías autoritarias o absolutas se apoyaban entre la nobleza y el clero para obtener más poder. Se deja claro ciertos efectos dentro de las monarquías, como la situación que garantiza el predominio social y económico de la Iglesia. También se provoca el surgimiento de la teoría del derecho divino o celestial del rey. Se asirce el poder de los argumentos con una base religiosa para la aceptación de todos. La tesis es utilizada para otorgar el poder a otras naciones del rey y seguir constituyendo monarquías en el mundo como la de Francia y la de Inglaterra. Aunque el gobierno del rey cuenta con el respaldo y seguimiento de la iglesia y la burguesía, estos se mantienen económicamente con su misma ayuda, es decir, se mantiene un pacto entre todos los ayudantes y los sucesores al poder. Se perpetúan algunas monarquías hasta nuestros tiempos con pequeñas variaciones.
las legislaciones o generaciones de leyes en el absolutismo recalcan únicamente el monarca y al imponerse la monarquía se genera la existencia de un ejército o cuerpo bélico estable y fijo. Surgen clases sociales que serían la- las clases privilegiadas, la burguesía y la clase baja. Las clases privilegiadas son la nobleza y el clero. La burguesía son los comerciantes, los empresarios y los banqueros. Y dentro de la clase baja están los campesinos y los trabajadores. Esto mismo crea ciertas condiciones sociales y económicas dentro de la población que se denominan como pésimas. Se hace el enriquecimiento de la monarquía y esto mismo genera revoluciones y revueltas dentro de la sociedad. La Contrarreforma es un proceso de renovación espiritual que se produce dentro de la Iglesia Católica a partir de 1540. También se conoce como Reforma Católica. Se origina a partir de una necesidad de la Iglesia por reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la Reforma Protestante. Además, se responde a los cuestionamientos y las críticas de los propios cristianos católicos, con el objetivo de discutir las medidas a tomar en frente a la crisis de la Iglesia. El Papa Paulo III convoca al Concilio de Trento, que se sesiona en 1545 dentro de la ciudad de Trento. Durante ese periodo se discuten los cuestionamientos de Martín Lutero y se tomaron numerosas medidas para fortalecer las autoridades del papado. Además se establecen los dogmas de la Iglesia Católica y se reglamentaron las ceremonias religiosas junto con la formación de los sacerdotes para que estos no se apartaran de los principios de la Iglesia. Las causas de la Contrarreforma son la crisis moral de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante que se inicia en Alemania en 1517 por Martín Lutero, la cual provoca una división tanto religiosa como política en Europa. Frente a la divulgación de distintas ramas del protestantismo, donde la Iglesia Católica se ve en la necesidad de desarrollar una estrategia para no perder creyentes. Y durante la conquista de América y de distintos territorios de Asia, los europeos descubren una enorme cantidad de personas que no forman parte de la Iglesia, es decir, que tienen sus propias religiones que por la misma Iglesia Católica son consideradas como paganas o herejías. Las consecuencias de la Contrarreforma es que aparece la Inquisición tomando una gran relevancia dentro de la sociedad. Se fortalecen las órdenes religiosas orientadas a la evangelización, como la Compañía de Jesús, que se funda en 1534. Se imponen normas estrictas a la producción artística dentro de la esfera religiosa y se establece que los representantes de la Iglesia serían los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras. La actitud intransigente de la Iglesia Católica que toma frente al protestantismo, sumada a ciertos intereses políticos de las monarquías, provoca una serie de conflictos que derivan en guerras a lo largo de todo el siglo XVII. Los humanistas se caracterizan por un decidido abandono a las viejas creencias en favor a la inteligencia como fuente de conocimiento humano, además de grandes humanistas como Italo Calvino y Erasmo de Rotterdam, quienes rechazan a los abusos materialistas de la Iglesia y proponen prácticas religiosas interiorizadas, sin lujo ni boato exterior, lo que minimiza así el papel del clero en el culto religioso. La reforma de Martín Lutero en Alemania se inicia con las famosas 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, las cuales proclaman la rebelión contra la explotación material de las iglesias contra sus fieles.
el retorno del sentido comunitario del cristianismo antiguo, da una vuelta a las Sagradas Escrituras desde una experiencia personal, sin la interpretación de un sacerdote. Para esto se producen las primeras traducciones de la Biblia y los evangelios a idiomas distintos al latín. Lutero también condena la autoridad del Papa y el lujo de su corte, los sacramentos de las iglesias, las adoraciones a la Virgen, los votos monásticos, el celibato eclesiástico, la veneración de las reliquias y la celebración de la misa. Por otra parte, en Inglaterra, el rey absolutista Enrique VIII solicita al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, argumentando la incapacidad de ésta para darle un heredero al trono. Por motivos políticos, el pontificado niega el divorcio al monarca y lo amenaza con una excomunión. Entonces el rey inglés decide separar a la iglesia del Estado y mediante la promulgación de 1534 de la ley Supremacía se establece una jefatura de la corona en los asuntos de la Iglesia Católica. En adelante, el rey nombraría a la alta jerarquía eclesiástica. Esto hace que en Inglaterra nazca la Iglesia protestante. Los monasterios son intervenidos o destruidos por la orden real y sus moradores dispersados. Los tesoros de arte y joyas de los custodiados pasan a las arcas del rey. Se prohíbe la celebración de la misa y la adoración de los santos y se instaura el rito protestante, el cual carece de imágenes y vehículos de culto. En él también se pretende una relación individual con Dios y la interpretación personal de los libros santos. Es imposible no hablar del arte cuando se habla del periodo del Renacimiento, ya que, como se mencionó anteriormente, este movimiento se basó en el renacer de los valores de la antigüedad clásica, destacando un interés en el saber de la razón y en los valores clásicos de la antigüedad Grecia. Durante este periodo se recuperaron aspectos de la cultura clásica grecorromana, se valoró el arte y se revalorizaron los temas considerados profanos como la mitología, la historia, el individualismo y otros temas religiosos. También aparecieron nuevos géneros y se continuaron desarrollando otros que provenían de la tradición antigua o medieval. En cuanto a la pintura, gracias a la aparición de la técnica del óleo, aparece la pintura sobre lienzo. Esto permite el desarrollo de nuevos géneros como el retrato pictórico, es decir, el individual. Asimismo, la escultura también se independiza definitivamente de la arquitectura, floreciendo la escultura exenta y los monumentos públicos. En la literatura aparece un nuevo género de gran importancia para la modernidad, el ensayo, de quien el francés Michel de Montaigne es el impulsor. En la lírica se desarrollan los géneros mayores como la canción, el himno, la oda y la sátira principalmente. Dentro de la narrativa en prosa destaca el cuento, la leyenda, la fábula y en particular la novela en sus diferentes subgéneros. Las etapas del Renacimiento se dividen en ciclos temporales que abarcan toda la producción cultural. Estas son Trecento, que es una expresión italiana que se refiere al siglo XIV. Durante este periodo se da la individualización de los personajes, diferenciándose así de la Edad Media. Asimismo, se procura la expresión de los rasgos emocionales, se presta mayor atención a la anatomía y comienzan a trabajarse con el fondo de la composición, es decir, el paisaje. El Quattrocento corresponde a los años 1400, es decir, el siglo XV. El medievalismo queda atrás y reaparece la mitología clásica. Se perfecciona el uso de la geometría espacial y la arquitectura vuelve al canon grecorromano.
Cinquecento corresponde a los años 1500, es decir, el siglo XVI. El Renacimiento alcanza su máxima expresión y comienza una nueva etapa llamada manierismo, que convive junto a la tendencia clasicista. El centro de la producción del Cinquecento estuvo en Roma, donde se financiaron las obras más extraordinarias del periodo renacentista, como la Capilla Sixtina. La pintura renacentista es un estilo pictórico caracterizado por presentar una contraposición total al oscuro periodo precedente, es decir, el gótico. A partir de esta época, los artistas comenzaron a firmar sus obras, haciéndose famosos y reconocidos. Muchos maestros de la pintura provienen de este periodo, y sus obras son apreciadas hasta la fecha. Algunos pintores y sus obras más importantes son Leonardo da Vinci con su famosísima La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. También la Virgen del Uso, también conocida como Virgen de la Rueca. Esta última se trata de un cuadro religioso que muestra a un Jesús de niño alejándose de su madre, mirando una cruz, como símbolo de su destino. Otro pintor fue el Greco, con su pintura La Verónica, que muestra una de las reliquias cristianas más importantes, que es el paño de la Verónica, con el que se seca Jesús el sudor. Otro también fue La Vista de Toledo, que se trata de uno de los primeros paisajes al óleo de la historia, ya que previo al Renacimiento no existía un género como tal. Alberto Durero pintó a Adán y Eva, que son dos obras religiosas de grandes dimensiones. Sandro Botticelli pintó una obra muy conocida llamada El nacimiento de Venus, y Miguel Ángel pintó La creación de Adán, un trazo de fresco pintada sobre yeso en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. La escritura renacentista fue una literatura revolucionaria, ya que se basó en el concepto del humanismo que generó respuestas tanto positivas como negativas de los lectores, debido a las críticas que evidenciaba hacia la Iglesia Católica. Por esta razón, los partidarios de la Iglesia prohibían o quemaban las obras impresas. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como el amor, que fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. La naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba por su gran magnitud y perfección. La mitología fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Algunos autores y obras más importantes. Dante Alighieri fue un poeta italiano que se destacó en particular por una de sus obras, que es la Divina Comedia, considerada fundamental para la transición del pensamiento medieval al renacentista. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de las principales obras fue El Príncipe. Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta, soldado español y uno de los más reconocidos escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta inglés, considerado el escritor más reconocido de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue Romeo y Julieta. Tomás Moro fue un pensador, teólogo, humanista y escritor inglés. Una de sus principales obras fue Utopía. Otros aspectos que abarcan el arte del Renacimiento es la arquitectura, que vuelve a presentarse las estructuras romanas y griegas. Sus elementos principales fueron la preocupación por la perfección y el equilibrio, la introducción de elementos como las cúpulas, bóvedas y medios arcos como decoración,
y también vuelven a surgir las columnas y pilares característicos de las edificaciones griegas. La escultura del Renacimiento tiene como característica principal el sumo interés por las proporciones, la búsqueda de una nueva visión y la belleza que siempre se quiso conseguir en el cuerpo desnudo. La desaparición del arte renacentista ocurrió gradualmente entre los siglos XV y el XVI, lo que se había considerado como una revolución estética e ideológica poco a poco se quedaba sin novedad. En este punto se dio paso al arte barroco, el que se considera una evolución directa del estilo renacentista. En la Capilla Sixtina del Vaticano aún se encuentran obras de pintura y escultura que fueron muy conocidas durante el Renacimiento. Conquista y colonización de Mesoamérica. La conquista de México del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Evidentemente, este fue el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo del ancho del siglo XVI. Expansión española por el Caribe. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando en 1504. Posteriormente, y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508 con Vasco Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce León y Jamaica con Juan de Esquivel en 1509, y Cuba en 1511 con Diego Velázquez de Cuellar. Desde Panamá, el gobernador Pedrariz Dávila iniciaría la conquista del Istmo Centroamericano, dirigiendo expediciones hacia el norte, y desde Cuba en 1519 se lanzaría la conquista de México, primera llegada documentada de españoles a Mesoamérica. La primera vez, aproximadamente por el año 1511, que se tiene constancia documental de la presencia de españoles en la zona de Yucatán, fue debido al naufragio de una carabela que viajaba hacia Santo Domingo y que fue arrastrada por una gran tormenta y terminó estrellándose contra las costas mayas del Yucatán. Los viajeros y tripulación de la carabela que no murieron en el naufragio fueron capturados y sacrificados por los indios mayas, excepto Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que lograron sobrevivir y que fueron encontrados posteriormente. Las primeras expediciones organizadas. Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, aquellos hechos en 1511, fueron aislados. La corona española aún no había mostrado interés por esas tierras, pero a partir de 1516 se intensificaron los esfuerzos para llegar más allá y valorar si eran solamente unas islas o había algo mucho más grande e interesante. En 1517 el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba 3 naves y 150 hombres navegando las costas de la península de Yucatán y entrando en contacto con los mayas, y viendo una de sus grandes ciudades ante la que quedaron impresionados. Llevaron esas nuevas noticias a Cuba, generando gran expectación, y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. Esta vez el mando fue entregado al capitán Juan de Grijalva, compuesta de 4 naves y 240 hombres. Partieron en el mes de abril de 1518, costearon el Golfo de México por Catoche, Tabasco, y llegaron al río Tuxpan, en donde se produjo el primer encuentro entre un gobernador de Moctezuma II y un español. También la ruta de Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlán fue la expedición de Hernán Cortés. Tras el éxito de estas últimas expediciones, Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas, buscando algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades, aunque este no era oficialmente el motivo de esta, sino comerciar y explorar únicamente. Aún no sabían que en el interior de esas costas se encontraba el gran imperio azteca. Si bien y había oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas, el capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron reunir 11 naves, 550 hombres y 16 caballos. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Así se produjo el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés con indígenas mayas, en donde fueron agasajados con regalos y celebraron una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho de los españoles, que intentaron convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor que los suyos, y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo, sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen.
Los jefes mayas trataron de mantener la calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente, y en paz, partieron y fueron en búsqueda del río de Grijalva. El primer enfrentamiento contra los mayas fue la batalla de Centla. La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, junto a la ciudad de Potonchan, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios, venciéndoles tras una dura batalla, la primera entre mayas y españoles. La batalla de Centla, la ciudad fue tomada en nombre del rey de España y se realizaron todos los trámites legales y se fundó la villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad hispana construida en Mesoamérica. En este lugar fue donde los caciques mayas entregaron a varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad entre ambos pueblos, entre ellas la famosa Malinche que actuaría del intérprete entre el maya y el náhuatl. Allí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos, y finalmente partieron hacia el norte, costeando la costa del Golfo de México hasta llegar a San Juan de Ulúa, en donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Los totonacas fueron los primeros aliados de Hernán Cortés. La vida continuaba en Veracruz, de forma muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era el más adecuado para vivir y comenzaron a explorar los alrededores en busca de un lugar más apto. En una de esas exploraciones contactaron con los totonacas, unos nativos mayas tributarios de los mexicas, y estos se les invitaron a visitarles en la ciudad de Zempoala y conocer a sus dirigentes. Para allá fue Cortés con algunos hombres y se entrevistaron con ellos. Les dijeron que los mexicas les tenían sometidos a una tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos, cuantiosos tributos, y también abusaban de sus mujeres. Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Estos indígenas serían los que más posibilitaron, junto a otros muchos, la conquista de México por los españoles, gracias a su apoyo local y el aporte de numerosos guerreros. La partida de Tenochtitlán. Una vez asegurada la alianza con los totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio 2 nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España, y ante las insistentes protestas de los partidarios de regresar a Cuba, embarracó las naves que le quedaban para evitar la huida de esos descontentos, que tuvieron tragarse sus protestas y seguir colaborando en la alocada aventura. A mediados del agosto de 1519 ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital mexica. La expedición estaba compuesta por 15 caballos, 400 soldados de infantería, 200 cargadores y 1000 totonacas. Por el camino fueron visitando diversos pueblos que les dieron una buena acogida, proporcionándoles alojamiento y alimento. La batalla de Tlaxcala, pero el camino de Rosas, que parecía que estaba haciendo una conquista de México, terminó en las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojuzgado nunca por los mexicas y que quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y sus aliados totonacas atacándolos frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y la caballería española, que les pusieron en fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta que no eran aliados de los mexicas, sus grandes enemigos. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma, que continuó enviando emisarios invitando a los españoles a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán, pero no hicieron caso y siguieron adelante. En estos días ocurrió un hecho mágico. Una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Ordaz vieron que el volcán Popocatépetl estaba en erupción y decidieron verlo más de cerca. Cuando llegaron a la cima quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar todo el Valle de México con Tenochtitlán en el centro del lago. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo. Con esto la llegada de los españoles a la ciudad sagrada de Cholula. Descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula, invitándoles a visitarles. Por los tlaxcaltecas les avisaron que se podía ser una traición. Cholula era aliada de los mexicas y grandes enemigos suyos, pero la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo. Cortés no hizo caso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Ahí ya le estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas, que atendieron muy amablemente y agasajaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés, que protestó a los caciques nativos, además de interrogarles por una serie de detalles que habían podido observar y que les hizo sospechar que había alguna traición preparada en su contra.
Efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de enfrentarles en la ciudad y que en las afueras de esta había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas asesinados, principalmente por los tlaxcaltecas que eran enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlán había caído, ya solo quedaba descansar tras esa lucha y preparar la entrada en la capital mexica. Hernán Cortés en Tenochtitlán. Partieron de Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma invitándoles a volver por donde habían venido, pero Cortés siempre se mantuvo firme con que no le harían. El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, junto a otras personas de México. Era el preámbulo, el gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el Tlatoani mexica, que se produjo el 8 de noviembre de 1519. Se saludaron e intercambiaron regalos y palabras que apreció, y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Axayaca. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los días siguientes, en los que el español trató de convencer al mexica en el error de su religión, invitándolo a abrazar la verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas que le recriminaron su actitud poco respetuosa a sus líderes. El capitán español prefirió rectificar y dejar que su tema de lado del momento. El arresto de Moctezuma. Mientras tanto, entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en ese palacio. Una sola orden del emperador mexica podía acabar con todos ellos de un plumazo. Por ello, trataron de convencer a Cortés de coger prisionero a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos. Buscaron una excusa y rápidamente la encontraron. Unos recaudadores mexicas visitaron la ciudad de Zempoala, aliada de Cortés, y trataron de cobrar tributos y de llevarse a unos jóvenes para su sacrificio, pero los totonacas se negaron, argumentando que se les había eximido de tales obligaciones y que no pensaban obedecer. Esto provocó la reacción mexica, provocándose un enfrentamiento que terminó con la muerte de un alguacil español llegado de Veracruz, Juan de Escalante, 6 soldados españoles y un alto número de indios totonacas. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de Hernán Cortés en Tenochtitlán y fue argumentado utilizando contra Moctezuma, acusándole de haber ordenado semejante ataque, a lo que el emperador se negó, pero al final tuvo que acceder a ser hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio. Si bien Moctezuma obedeció sin problemas, los dirigentes mexicas no admitieron esta sumisión tan fácilmente integración para expulsar a los españoles de la ciudad. Cacamatzin, sobrino de Tlatoani, fue el más beligerante, si bien sus intenciones no eran liberar a su tío para restituir su poder, sino ascender a el cargo de Tlatoani. El ambiente se había exaltado mucho y la situación de los soldados españoles empezaba a ser preocupante. Muerte de Moctezuma y la noche triste. La situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que apacigua a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detener los ataques y volver a sus casas, ya que, según él, los españoles habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta que su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente, que le terminó ocasionando la muerte varios días después. El escudo protector de Tlatoani había desaparecido. Ahora sí que tenían que salir de ahí como fuera. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los huidizos españoles. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexica. Esto fue conocida como la Noche Triste, uno de los episodios más tristes de la conquista de México desde el punto de vista español. Una vez en Tacuba optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas, pero en el camino se encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica de unos 40,000 soldados esperando para acabar con ellos. La caída de Tenochtitlán. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue el cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pero de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con una gran resistencia, ya que no solo se ponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus 13 bergantines. Los combates duraron varios días, en que había que ganar metro a metro las calzadas.
y cuando se ganaba ese metro, las construcciones que había se derruían para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y a la virulencia de la batalla, Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero éste las rechazó. La guerra era a vida o muerte. Cuando los españoles junto a tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba hecha. Cuauhtémoc intentó huir en la canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído y con ella se completaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamado Nueva España. La colonización de México se puede dividir en 3 etapas: 1492 a 1519, el descubrimiento; de 1519 a 1521, la conquista, cuyas consecuencias directas se prolongaban hasta 1535, cuando se fundó el primer virreinato, el de Nueva España; y el tercero, de 1535 a 1810, la época de colonización. Antes de la llegada de Hernán Cortés, los españoles habían realizado 2 expediciones a México, sin que ninguna fuera exitosa. Como todos sabemos, el principal factor histórico en aquella época de la minería. Así es que, una vez agotados los recursos naturales de las Antillas, los conquistadores españoles iniciaron exploración de tierras nuevas. En 1519, Hernán Cortés llegó a México y durante los 3 años siguientes tenían guerras tanto en los aztecas como con sus enemigos compatriotas, para finalmente en 1921 triunfó en ambas con la subyugación de los indios y la rendición de otros conquistadores de Cuba. Después de la caída de los aztecas, México pasó a una época de anarquía con la gobernación muy floja de Hernán Cortés y de los gobiernos que dejó cuando él mismo realizaba nuevas conquistas. Hasta en 1935 vino a México el primer virrey don Antonio de Mendoza. La dominación de España en México terminó de la Revolución Mexicana. Tenían rutas de comercio. Desde el descubrimiento de América empezó el comercio entre las colonias y España, y los únicos puertos autorizados a hacer comercio en las colonias eran Sevilla y Cádiz. México exportaba oro, plata, azúcar, piel por el puerto de Veracruz o directamente a España, o haciendo escalas en las islas antillanas. La importación en España seguía la misma ruta, solo al revés. México también hacía comercio con China y las indígenas orientales exclusivamente a través de las Filipinas por el puerto de Acapulco. El galeón de Manila se llamaba Nao de China. Las importaciones de los esclavos fueron muy importantes. Las manos de obra en las minas eran indios y negros. Se habían introducido estos en número considerable procedentes de las Antillas. Eran apreciados porque se afirmaba que un negro hacía un trabajo de 4 indios. Pero más tarde, por una rebelión de los negros, hubo una matanza general de negros y muy pronto vino una cédula de la corona de que ya no se tradujeran más negros a México. Fundación del Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de Nueva España fue una entidad política y territorial establecida por el Imperio Español en América del Norte y América Central. Como parte de la colonización española del continente, se trató del más grande de los 4 virreinatos creados por la corona española en América, y existió entre los siglos XV y XXI. Establecido tras la derrota de México Tenochtitlán y el Imperio Azteca por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521, su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, enviado desde Europa, como lo eran siempre los virreyes coloniales. Su capital fue establecida en la actual Ciudad de México, fundada encima de la antigua Tenochtitlán, y constituyó uno de los primeros y principales centros de occidentalización en América prehispánica. Como ocurrió en el resto de la colonia española en América, las dinámicas internas del Virreinato de Nueva España eran controladas de Europa, limitando las capacidades de las clases dominantes colonial para comerciar por fuera del imperio. Estas limitaciones, entre otros factores políticos e históricos, condujo a la crisis del siglo XXI, que detonó la Guerra de Independencia Mexicana. Una vez rotos los lazos con España y depuesto el virrey Juan José Ruiz de Apodaca y Elisa, de 1754 a 1835, el virreinato cesó de existir, y nació en su lugar el primer imperio mexicano, gobernado por el militar y político mexicano Agustín Cosme de Iturbide y Aramburu, conocido como Agustín Iturbide. La duración del virreinato. El Virreinato de Nueva España se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Tomó el nombre que el propio Cortés ya utilizaba para nombrar las tierras conquistadas en el nuevo continente, que era la Nueva España del Mar Océano. En ese momento ya el Imperio Azteca había caído frente a las tropas invasoras españolas, y se habían establecido las primeras órdenes religiosas evangelizadoras, los franciscanos en 1524, seguidos de los dominicanos agustinos y mercedarios. A pesar de que hubo rebeliones y alzamientos contra el dominio español, desde finales del siglo XVIII el virreinato se sostuvo durante poco más 3 siglos.
hasta su abolición en la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente, en 1820, fue establecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, de 1754 a 1835. Sin embargo, en 1821 tuvo su final definitivo, frente a las fuerzas insurgentes de Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Tras la caída del virreinato, se instauró el Imperio Mexicano con Iturbide en el trono. Territorios del Virreinato de Nueva España. Este es el territorio original del Virreinato de Nueva España. Era inmenso, se extendía en la América del Norte y el Centro, abarcando el territorio actual de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice y Costa Rica. También se extendió por el suroeste y suroeste de los Estados Unidos, que eran California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, Florida, entre otros, además de la parte costera de la Columbia Británica de Canadá y también del territorio actual de Cuba, que era República Dominicana, Puerto Rico, las Islas Filipinas, entre otras. Otro tema es la organización política del Virreinato de Nueva España. Desde el principio, el inmenso territorio del Virreinato se organizó político-administrativamente de manera confusa, dadas sus dimensiones y el hecho de que grandes porciones geográficas fueron hostiles durante décadas. Muchas estructuras se fundaban de facto, de manera autoritaria y despótica, y luego se reconocían burocráticamente. A lo largo de la historia del virreinato, muchos cambiaron de nombre y de reparto administrativo. Durante la economía del virreinato de la Nueva España, así como en el resto de la colonia hispana en América, era de tipo extractivista, centrada en la explotación de minerales preciosos, plata sobre todo, la agricultura, maíz, cacao y otros productos típicos de la cultura mesoamericana, así como vides y olivos introducidas por los colonizadores. Además, la ganadería fue introducida por los europeos y se practicaba el comercio, aunque esta última actividad fue la que contó con mayores restricciones y controles por parte del metrópoli europea. Muchas de las actividades económicas novohispanas exigieron la incorporación de mano de obra esclava de África, debido a la drástica reducción demográfica de los pueblos aborígenes americanos, causada por la guerra de conquista y a las enfermedades introducidas por los colonos europeos. La minería tuvo su época dorada en el siglo XVII y tuvo un importante protagonista en la mina de Valenciana en Guanajuato. Por otro lado, el puerto de Veracruz fue el principal centro de comercio del virreinato en el Océano Atlántico y el puerto de Acapulco en el Océano Pacífico. Durante este virreinato hubo acontecimientos muy importantes. Entre ellos resaltan la creación del virreinato en 1535, una vez derrotada el Imperio Azteca y establecida la colonia. En 1565 se culminó la colonización de las Islas Filipinas y su territorio se sumó al Virreinato de Nueva España. El cacique indígena Gaspar Yanga se alzó en una rebelión indígena en 1609. En 1611 se establece la ruta comercial Nao de China entre Nueva España y Japón. La labor de los franciscanos permitió la fundación del Paso Norte en 1682. Hoy allí se encuentra Ciudad Juárez. En 1693 se publica el primer diario en papel del virreinato, el Mercurio Volante. En 1770 Jacinto Canec se alza en armas contra la corona española en Yucatán. Bajo las reformas del despotismo ilustrado en España, el virreinato funda la Real Academia de Bellas Artes en 1773, el Colegio de Minería en 1783. Se introdujeron reformas en la organización del virreinato conocidas como las reformas borbónicas del rey III en 1786. En 1798 se desata la conspiración de los machetes en contra del virrey Miguel José de Azanza. Entre 1800 y 1808 se desata la crisis política del virreinato, que conducirá al inicio del movimiento independentista en 1811. El sincretismo artístico. El encuentro de dos mundos, el azteca y el español en México, constituyó no solo un cambio en la dinámica del poder sobre la vida económica y política, sino también en la forma de cómo se creaba el arte, tanto en la pintura, la arquitectura como en la escultura, además de cambios en la técnica del arte. La conquista de México también desarrolló una nueva función del arte para los españoles, ya que al principio de la conquista el arte funcionaba como herramienta educativa para la evangelización del indígena. La historia de la conquista en México atestigua cómo los españoles reprimieron e intentaron destruir casi todos los elementos culturales aztecas, especialmente en el área de su religión y sus creencias del mundo espiritual. A pesar de ello, aspectos artísticos de esa cultura sobrevivieron, habiendo captado la espiritualidad de los indígenas durante los siglos XV y XVI. Estos aspectos formaron un sincretismo con aspectos españoles e indígenas. En este caso,
La definición del sincretismo es la unión de formas o conceptos indígenas y europeos para producir nuevas tradiciones o creencias, ya sea el ambiente religioso o artístico. Jacques Lafalle, en su trabajo sobre el sincretismo, señala los elementos de la religión azteca que desarrollan formas alternativas para preservar su herencia. Se construyeron nuevas representaciones sincréticas con las técnicas artísticas traídas por los españoles y las de Azteca para crear pinturas y la arquitectura de varias iglesias en las regiones de Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. Varias preguntas surgen sobre el sincretismo en el arte de México. Primero, ¿qué significa el sincretismo del cristianismo con elementos de la vida espiritual de los aztecas? ¿Fue un tipo de resistencia consciente de los indígenas a esta nueva religión? ¿Cómo significan los objetos sagrados durante el tiempo de la conquista? Bajo una evangelización exigente de los indígenas, ¿cómo es posible que los sacerdotes a cargo de este proceso aceptaran el uso de imágenes provenientes de un universo espiritual pagano? En este trabajo intentaré responder a estas preguntas presentando el impacto del sincretismo no solo en la evangelización de los indígenas, sino también en el arte de México. Antes de describir cómo se dio este sincretismo en el arte, es preciso discutir sobre varios aspectos sincréticos en los mitos y leyendas de México, y cómo estos contribuyeron conscientemente o no al sincretismo en el arte. Durante el tiempo precolombino, Quetzalcóatl, como dios, fue importante en las vidas de los aztecas, toltecas y olmecas, también conocido como la serpiente emplumada. Quetzalcóatl era considerado el creador de la vida y la civilización según la historia. Quetzalcóatl enseñó a cultivar el maíz a los indígenas de México. Fue reconocido como un dios benévolo que también podía manifestarse como ser humano. Su gemelo, Tezcatlipoca, era el aspecto negativo del universo y causó que Quetzalcóatl fuera exiliado del mundo antes de irse. Quetzalcóatl anunció que regresaría a la tierra en el año Primera Caña. El carácter mesiánico de Quetzalcóatl tiene un paralelo con Jesucristo. Este hecho hizo posible la conexión entre el dios azteca y el cristiano. Es más, las dos religiones también compartieron el concepto del fin del mundo o el apocalipsis. La coincidencia de la llegada de Hernán Cortés durante el año cuando los aztecas esperaban el regreso de Quetzalcóatl causó que al principio Moctezuma II pensara que Cortés era el dios Quetzalcóatl. Según Lafalle, este reencuentro es el primer ejemplo de un sincretismo de una encarnación en el tiempo colonial. Las semejanzas entre Quetzalcóatl y Jesucristo, además de otras, sirvieron como herramienta que los franciscanos hicieron más fácil la conversión de la población azteca al cristianismo. Fray Bernardino de Sahagún escribió su Historia General de las Cosas de la Nueva España, que fue en 1558 a 1569. Documenta la historia y las prácticas religiosas de los aztecas. El propósito de Sahagún era armar a los franciscanos con un conocimiento de las tradiciones aztecas, para poder extirpar la idolatra de manera más efectiva. La Historia General de las Cosas de la Nueva España presenta algunas contradicciones sobre el significado de Quetzalcóatl, aunque en el quinto capítulo del libro 7 presenta a los aztecas como seguidores de una religión moniteísta que solo adoraba a Quetzalcóatl. Sahagún después declara que en contra de seguir tratando de asimilar a Quetzalcóatl al cristianismo, proclamando que Quetzalcóatl había muerto y vivía en el infierno donde el Dios verdadero lo había mandado, Sahagún quería evitar en cualquier momento de elaborar una identidad mesiánica de Quetzalcóatl.
Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast tanto como disfrutamos nosotros haciéndolo. Es todo por nuestra parte. Hasta la próxima.